El piano cayó en el preciso instante en que 300 personas se pusieron de pie, aplaudiendo con lágrimas en los ojos a una mujer que hacía solo 6 meses limpiaba baños en el mismo teatro donde ahora brillaba bajo los focos dorados. Marina Sánchez ajustó por última vez su uniforme azul marino aquella mañana de martes, observando su reflejo en el espejo empañado del vestuario de empleados. A sus 42 años, cargaba sobre sus hombros no solo la pesada mochila con productos de limpieza, sino también el peso de sueños que había enterrado hacía tanto tiempo que casi había olvidado su existencia. Sus manos, ásperas por el contacto constante con desinfectantes y por la dura vida, temblaban ligeramente mientras recogía su cabello castaño en un moño apretado. No era nerviosismo por el trabajo. Después de 5 años limpiando el Teatro Municipal de San Carlos, conocía cada rincón de aquel lugar como la palma de su mano. Era algo diferente, un presentimiento que no lograba descifrar. El teatro respiraba historia por cada rincón. Sus pasillos de mármol italiano resonaban con los pasos apresurados de los bailarines, mientras el olor a cera y madera antigua se mezclaba con el perfume de las flores frescas que adornaban los camerinos. Marina conocía cada mancha en la alfombra roja, cada grieta en las paredes ornamentadas, cada secreto escondido tras bambalinas. Era invisible para la mayoría de las personas que frecuentaban aquel templo del arte, solo una empleada uniformada más que garantizaba que todo estuviera impecable para las presentaciones. Aquella mañana, sin embargo, algo era diferente. El maestro Giovanni Benedetti, director artístico del teatro, caminaba por los pasillos con una expresión de profunda preocupación. Su cabello canoso estaba más desalineado de lo normal y gesticulaba nerviosamente mientras hablaba por teléfono. Marina, que estaba terminando la limpieza del vestíbulo principal, no pudo dejar de percibir la tensión en su voz. No entiende, la presentación es mañana por la noche. ¿Cómo que ella no puede venir? Es nuestra pianista principal. La voz del maestro resonaba por la acústica perfecta del teatro, cargada de desesperación. Necesito una sustituta ahora, no la semana que viene. Marina fingió estar concentrada en su trabajo, pero cada palabra penetraba en su corazón como una melodía familiar. Pianista. ¿Cuánto tiempo hacía que no oía esa palabra aplicada a sí misma? ¿Cuánto tiempo hacía que no sentía las teclas bajo sus dedos, que no sentía la música fluyendo a través de su cuerpo como la sangre en sus venas? El teléfono se colgó con un golpe seco, y Giovanni permaneció inmóvil en el centro del vestíbulo, con las manos cubriéndose el rostro. Marina dudó un momento, luego se acercó discretamente. «Disculpe, maestro, no pude evitar escuchar. ¿Sucedió algo grave?» Giovanni levantó la mirada, como si fuera la primera vez que realmente la veía, a pesar de que ella trabajaba allí hacía años. «Ah, Marina, ¿no? Nuestra pianista principal tuvo un accidente. Nada grave, gracias a Dios, pero se fracturó la muñeca. Y mañana tenemos la presentación más importante del año, el concierto benéfico con la presencia de críticos musicales de todo el país». Marina sintió algo moverse en su pecho, como si una puerta cerrada hacía mucho tiempo comenzaba a entreabrirse. ¿Y no hay nadie que pueda sustituirla? Estoy intentando contactar con todos los pianistas de la ciudad, pero ya sabe cómo es. Todos están muy ocupados o quieren honorarios que no podemos pagar a última hora. Giovanni se pasó las manos por el cabello. 25 años construyendo la reputación de este teatro y puede que tenga que cancelar el concierto más importante de la temporada. Marina miró sus manos, aún sujetando la fregona. Por un momento vio otras manos, más pequeñas, más jóvenes, deslizándose sobre las teclas de marfil con la gracia de una bailarina. Se vio a sí misma a los 16 años, en el pequeño conservatorio de su ciudad natal, recibiendo cálidos aplausos después de cada presentación. Vio el rostro orgulloso de su madre, que trabajaba en 3 empleos para pagar sus clases de piano. «Maestro», comenzó, pero la voz se le quebró. Carraspeó e intentó de nuevo. Yo solía tocar el piano». Giovanni la miró con una expresión que mezclaba cortesía e impaciencia. «Ah, qué bien, Marina. Mucha gente toca el piano como hobby, pero necesito una profesional, alguien que pueda ejecutar piezas complejas de Chopin», completó Marina suavemente, «Liszt, Rachmaninoff, Debussy». Hubo un momento de silencio. Giovanni entrecerró los ojos, estudiándola con más atención. ¿Cómo sabe que esas son las piezas del programa de mañana? Marina sintió que el corazón se le aceleraba. Porque veo los carteles todos los días y porque ya las he tocado todas.
La expresión del maestro cambió completamente. Se acercó, ignorando el uniforme de limpieza, la fregona aún en sus manos. ¿Habla en serio? Maestro, sé que parece imposible, pero... Marina cerró los ojos y por un momento ya no estaba en el vestíbulo del teatro. Estaba de vuelta en el pequeño apartamento donde creció, donde un piano vertical apoyado contra la pared de la sala era su universo entero. Podía oír la voz de su madre. Marina, hija mía, tienes un don, no dejes que nada ni nadie te lo quite. Pero la vida se lo había quitado. Primero, la muerte súbita de su madre cuando tenía solo 19 años. Luego, la necesidad de trabajar para sobrevivir, de abandonar el conservatorio, de olvidar los sueños para abrazar la cruda realidad. El piano se vendió para pagar las deudas, y con él aparentemente se había ido su identidad. Maestro, dijo Marina, su voz ahora más firme, sé que es difícil de creer, pero puedo demostrárselo. Giovanni dudó, mirando a su alrededor como si temiera que alguien pudiera verlo considerando algo tan absurdo. ¿Una limpiadora ofreciéndose para sustituir a una pianista profesional? Era inconcebible, pero había algo en la voz de Marina, una tranquila certeza que le intrigaba. Está bien, dijo finalmente, pero solo unos minutos, tengo mucho que resolver. Caminaron juntos hacia el escenario principal, donde un majestuoso piano de cola Steinway esperaba, negro y brillante bajo las luces suaves. Marina sintió que le temblaban las piernas al acercarse. Hacía más de 20 años que no tocaba un instrumento de verdad. ¿Y si había perdido la habilidad? ¿Y si sus manos ya no encontraban las teclas correctas? Giovanni hizo un gesto impaciente hacia el piano. Puedes tocar algo sencillo, solo para ver. Marina dejó el mocho apoyado en la pared y se acercó al instrumento. Sus manos temblaban al tocar la madera pulida y por un momento sentía como si estuviera profanando algo sagrado. Ella, una simple limpiadora, osando tocar un piano que vale más que todo lo que poseía. Se sentó en el banco acolchado y ajustó la altura. Sus manos flotaron sobre el teclado y cerró los ojos. Profundo silencio. Entonces, casi sin pensar, comenzó a tocar. Las primeras notas del preludio en re bemol mayor de Chopin llenaron el teatro con una dulzura casi celestial. Marina ya no era consciente de dónde estaba, de quién era, de cómo había llegado allí. Solo existía la música, fluyendo a través de ella como si nunca hubiera parado. Sus manos se movían con una gracia que había olvidado poseer, cada nota tocada con una delicadeza que hacía vibrar el aire de emoción. Giovanni, que se había preparado para interrumpir después de algunos compases, permaneció inmóvil. Su expresión de escepticismo se transformó en asombro, luego en algo cercano a la reverencia. La mujer sentada al piano ya no era la limpiadora que había ignorado durante años. Era una artista, una verdadera musicista, tocando con una sensibilidad que rara vez había presenciado. La música continuó y Marina se perdió completamente en ella. Podía sentir a su madre a su lado, oír su voz. Así, hija mía, deja que la música hable a través de ti. Podía verse de nuevo a los 16 años en el escenario del conservatorio, recibiendo una ovación de pie después de interpretar esta misma pieza. Cuando las últimas notas se desvanecieron en el silencio del teatro, Marina abrió lentamente los ojos. Giovanni estaba parado a su lado y ella pudo ver lágrimas en sus ojos. «Dios mío», murmuró él, «¿dónde aprendiste a tocar así?» Marina se levantó del banco, las piernas todavía temblorosas. «Yo estudié en el Conservatorio Nacional de Música cuando era joven, pero eso fue hace mucho tiempo». «¿Cuánto tiempo hace que no tocas?» 23 años, respondió ella, y la propia respuesta la sorprendió. ¿Había pasado tanto tiempo? Giovanni caminó alrededor del piano, con las manos cruzadas detrás de la espalda, la mente visiblemente trabajando. «Marina, necesito que me cuentes toda tu historia, ahora». Y así, sentada en el banco del piano que había reavivado algo profundo en su alma, Marina contó. Contó sobre la niña que había sido, sobre los sueños que había cultivado, sobre la madre que creía en ella más que ella misma. Contó sobre la tragedia que lo había cambiado todo, sobre los años de lucha para sobrevivir, sobre cómo había enterrado su identidad musical tan profundamente que casi se había olvidado de ella. «Tienes lo más importante», interrumpió Giovanni, «tienes la música en el alma, y, por lo que acabo de oír, tienes técnica suficiente para tocar las piezas del programa. Puedo conseguirte algunas horas de ensayo esta tarde y...»
Maestro, con todo respeto, pero limpio baños para vivir. No puedo simplemente presentarme en el escenario principal como si fuera una pianista profesional. Giovanni sonrió, la primera sonrisa genuina que ella lo había visto dar. Marina, tú eres una pianista profesional, solo lo olvidaste por un tiempo. El resto del día pasó como un sueño surrealista. Giovanni logró que Marina fuera liberada de sus obligaciones de limpieza y organizó una sesión de ensayo con algunos de los músicos de la orquesta. Cuando Marina se sentó de nuevo al piano, esta vez con los músicos a su alrededor, sintió como si estuviera volviendo a casa después de un largo viaje. Las piezas fluían de sus dedos como si hubiera tocado la víspera. Chopin, Debussy, Liszt, cada compositor hablaba a través de ella con una voz que había olvidado poseer. Los músicos de la orquesta, inicialmente escépticos con respecto a la sustituta de última hora, gradualmente se rindieron a su interpretación. Había algo en su manera de tocar que era diferente, más maduro, más profundo. Era como si los años de lucha, de dolor, de sacrificio hubieran añadido capas de emoción a su música que no existían cuando era joven. Durante el descanso, Marina llamó a Sofía a la escuela. «Mamá, ¿estás bien? Tu voz está rara», dijo la niña. «Sofía, hija mía, necesito contarte algo. Esta noche me presentaré en el teatro». «¿Presentarte? ¿Cómo?» Marina respiró hondo. «Voy a tocar el piano, en un concierto de verdad». Hubo un silencio al otro lado de la línea. «¿Mamá? ¿Tocas el piano?» «Toco, o mejor, tocaba, y ahora voy a tocar de nuevo». Para quienes siguen historias como estas, de personas que redescubren sus talentos perdidos y transforman sus vidas, vale la pena mantenerse conectados con nosotros para no perder otros relatos inspiradores que pueden cambiar su perspectiva sobre sus propios sueños olvidados. Cuando Sofía llegó al teatro esa noche, luciendo su mejor vestido, sus ojos brillaban con una mezcla de propio y asombro. Marina, que había conseguido un elegante vestido negro prestado de una de las cantantes del teatro, la esperaba entre bastidores, sus manos temblorosas no de nerviosismo, sino de una energía que no sentía desde hacía décadas. «Mamá», susurró Sofía abrazándola, «no puedo creer que nunca me contaras esto». «Hija mía, hay muchas cosas que guardamos dentro porque creemos que ya no importan, pero a veces solo están esperando el momento adecuado para renacer». El teatro estaba abarrotado. Críticos musicales, amantes de la música clásica, mecenas del arte, todos aguardaban con curiosidad para ver quién sería la misteriosa pianista que sustituiría a la titular. Giovanni había sido discreto sobre la identidad de Marina, mencionando solo que era una talentosa música local. Cuando se abrió el telón y Marina caminó hacia el piano, un murmullo recorrió la sala. No tenía el aspecto pulido y sofisticado que esperaban. Sus manos, aunque cuidadosamente cuidadas para la ocasión, aún mostraban las señales de años de duro trabajo. Su cabello, suelto por primera vez en años, enmarcando un rostro que llevaba las marcas de una vida intensamente vivida. Pero cuando se sentó al piano y las primeras notas de Chopin llenaron el aire, todo lo demás se volvió irrelevante. La música que fluía de sus dedos era pura poesía, cada nota cargada de una experiencia vital que pocos pianistas de su edad poseían. No solo estaba interpretando las piezas, estaba contando su historia a través de ellas. En el primer movimiento del concierto número 1 de Chopin, Marina derramó todo el dolor por la pérdida de su madre. En los pasajes más suaves, expresó la ternura que sentía por su hija. En los fortísimos, canalizó la fuerza que había descubierto en sí misma a lo largo de años de lucha. La orquesta seguía su liderazgo como si ella fuera la directora, respondiendo a cada matiz de su interpretación. El público estaba hipnotizado. Críticos musicales experimentados que habían escuchado a cientos de pianistas a lo largo de sus carreras se inclinaban hacia adelante en sus asientos, reconociendo que estaban presenciando algo extraordinario. No era solo técnica, aunque la técnica era impecable, era pura emoción transformada en música. Cuando Marina comenzó a tocar Clair de Lune de Debussy, tiaras comenzaron a rodar por las mejillas de algunos miembros del público.